El fin de la Segunda Guerra Mundial significó el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los siguientes 40 años y bajo la excusa de la guerra en contra del comunismo, Washington multiplicó su injerencia en América Latina. Durante la década del 80, Bolivia fue utilizada por Estados Unidos como una factoría de cocaína. Las ganancias del narcotráfico sirvieron a la CIA para financiar sus operaciones encubiertas en Centroamérica. I did do it. La caída del muro de Berlín en 1989 marcaría el fin de la Guerra Fría y el nacimiento del pensamiento único. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En sintonía con el resto de la región, Washington impuso las privatizaciones como política oficial. Donde gente de empresa, gente de negocios, está incursionando en la política. En Bolivia, los cocaleros se consolidaron como enemigos y víctimas principales de la represión ordenada por Estados Unidos. Informados y armados operaban para meter balas. Cuando me estaban llevando a la cárcel, yo como una asesina, una terrorista. Aquí el que dirigía eran los gringos de Estados Unidos. Psicológicamente nos han matado. Pero sí, agentes de la DEA han estado involucrados en el tema de las drogas. Trae a la Enron y retira yacimientos petrolíferos fiscales del negocio. Afectaron los intereses bolivianos y también latinoamericanos. Durante la segunda mitad del siglo XX, las presiones de Estados Unidos para evitar procesos nacionalistas derivaron sistemáticamente en el apoyo irrestricto a las dictaduras militares. Es porque nos proponemos extirpar todo lo malo. Tras la implosión del comunismo, los militares habían hecho el trabajo sucio y ya no eran funcionales a los intereses geopolíticos de Washington. Las clases políticas de la región no opusieron ninguna resistencia y se sometieron muy amablemente a la imposición del neoliberalismo. Sin la Unión Soviética como contrapeso a la hegemonía estadounidense, Washington se dio a la tarea de imponerse como única potencia. By people who were carped at and criticized and said, oh my goodness, you're warmongers. It went to the concept of peace through strength. And we need to understand how we got to where we are. Because going forward, we're going to have to make a judgment as to what role our country ought to play. And a passive role would be terribly dangerous. But who do we want to provide leadership in the world? Somebody else? En materia económica, el capitalismo inventa el concepto de pensamiento único, enmarcado en la teoría del fin de la historia, impulsada por Francis Fukuyama. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature in that sense than. En el ámbito militar, el imperialismo estadounidense pierde al comunismo como hipótesis de conflicto y fija su atención en la guerra contra las drogas. As president, one of my first missions is to keep the national focus on our offensive against drugs. We've got to fight the drug war on all four fronts at once. In my view, the military can do more. El 15 de octubre de 1990 se firma la Declaración de Cartagena, que oficializa la nueva doctrina estadounidense en materia de narcotráfico, diseñada por el zar antidrogas de Bush, William Bennett. La consecuencia para Bolivia es la profundización de la represión en contra de los campesinos que viven en las regiones productoras de coca y la consolidación definitiva del neoliberalismo privatizador
que había comenzado con el decreto 21060 de Paz Extensoro en 1985. Es que estoy convencido sinceramente que no hay otra alternativa. Entonces yo pienso que hay una relación directa entre la presencia de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en Bolivia y los cambios hacia un sistema de mayor apertura al mercado, privatización de la economía boliviana. Los 90 son un culto al consenso de Washington. En Bolivia, sus ejecutores son bien conocidos. Todos demostraron que podía haber cambios de nombres, de siglas o de coaliciones, pero los lineamientos políticos eran externos, se dictaban en Washington y eran intocables. Marchemos ya, camino a la esperanza. Hagámoslo con plena decisión. Y se le haga un daño a la economía de cada uno de los bolivianos. Paz Zamora acuerda un programa de ajuste estructural con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Su ideólogo económico, Samuel Doria Medina, asegura que debe privatizarse una empresa estatal por semana. El ministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina, fue el artífice de la privatización de 60 empresas que el Estado vendió en 87 millones de dólares, aunque las mismas estaban tasadas en casi 1.000 millones de dólares. Una de ellas fue la cementera El Puente de Tarija, cuyo paquete accionario, poco tiempo después, quedaría en manos del propio Doria Medina. Una de estas empresas, la que más a mí me llamó la atención de cómo se hizo y qué resultado tuvo esa privatización, fue la empresa que se llama Cemento El Puente, de la ciudad de Tarija. Esta empresa era parte de la red de empresas de la Corporación Boliviana de Fomento. El señor ministro lo privatizó, como lo anunció, pero posteriormente, muy pocos años después, el propio señor ministro, ya saliente ministro después, apareció como el propietario de esta empresa. Es decir, se adjudicó la privatización de esta empresa estatal. Es decir, él firmó el decreto de privatización de Cemento El Puente y después apareció hasta ahora, 2014, es el accionista principal de Cemento El Puente.
siempre buscando soluciones, no promesas, verdaderas y efectivas soluciones. Doria Medina no había podido privatizar las empresas estratégicas porque la constitución política del Estado se lo impedía. Pero Goni cambiaría la historia con ayuda de una operación de la CIA. Ustedes saben que en todo el mundo, incluso en Rusia y en el este, están privatizando sus empresas. El 6 de agosto de 1993 llega al poder Gonzalo Sánchez de Lozada con su proyecto de capitalización de empresas estatales. Goni crea el ministerio responsable de la capitalización, financiado por la cooperación internacional. Sin consultar al Congreso, emite 2 decretos con cláusulas secretas que solo se conocerán 10 años después. El procedimiento viola claramente la constitución política del Estado. Pero Bolivia ha decidido ir por otro procedimiento. Ha decidido no vender lo que tiene, pero más bien invitar al capital extranjero, al capital nacional, que aporten una suma igual a lo que tenemos nosotros como valor de nuestras empresas. Y vamos a poder acordarnos de estos días como los días que se cambió Bolivia definitivamente y se creó un país viable, un país con futuro, un país con justicia. La capitalización no es un centro de corrupción. Edgar Oblitas, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, se opuso a este proceso declarando su inconstitucionalidad. Es en ese momento que aparece la CIA y 3 meses después de emitirse la ley de capitalización, logran la remoción de Oblitas mediante una operación de inteligencia conjunta con el gobierno a la cabeza de su ministro Carlos Sánchez Berzaín. La CIA utiliza a uno de sus agentes de nacionalidad nicaragüense para involucrar a Oblitas en un supuesto caso de soborno. El montaje se arma de manera absurda en un departamento propiedad de Sánchez Berzaín. Se resolvió mediante el entonces ministro de la Presidencia, que se llamó Carlos Sánchez Berzaín, encubrir una operación de soborno hacia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Edgar Oblitas, mediante un operativo de la CIA. Y con toda la tecnología que tiene la Embajada de los Estados Unidos, resulta que la grabación se graba sin audio. Fracasan en la parte tecnológica y nunca se sabe qué es lo que dijo. Esta grabación en video, que circuló en Bolivia en aquella época, sirvió para incriminar. Y suponen que involucró al presidente de la Corte Suprema. Le hacen un juicio, el juicio va al Parlamento, el Parlamento dominado por Sánchez de Lozada y el MNR lo destituye y lo condena a la pena de infamia para que no vuelva a ser política. Resumidamente, un video sin sonido en el que aparece un agente de la CIA dándole dinero a su propio abogado en un departamento propiedad de Sánchez Berzaín, alcanza para enjuiciar y destituir a quien cuestionaba la constitucionalidad de la privatización de las empresas estratégicas. Tras esta movida pasaron a manos privadas los principales activos del Estado, entre ellos petróleo, gas, telecomunicaciones, la línea aérea de bandera nacional y los trenes. El Senado de la República reivindicó a Oblitas. Años más tarde, en el siguiente periodo, el presidente de ese tribunal, Edil Sandoval Morón, dijo que no podía soportar más el cargo de conciencia de lo que había hecho por presión partidaria. La Asamblea de Juristas de Bolivia y el Consejo Latinoamericano de Juristas reivindican a Oblitas. Pero, infelizmente, esa reivindicación no alcanza para revertir la capitalización. Otro contrato escandaloso y fraudulento fue firmado por la estadounidense Enron, que sin poner un solo dólar, usufructuó con un gasoducto para exportar a Brasil. Un gasoducto que iba a tener
550 kilómetros aproximadamente en territorio boliviano y 2.500 kilómetros en territorio brasileño hasta San Pablo. Y Brasil se acerca y dice, hagamos el gasoducto, hagamos con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Este es el planteo boliviano. Hagamos entre Petrobras y yacimientos. Y Sánchez de Lozada les dice a los brasileños, no, porque Yacimientos no tiene plata para pagar. Que no era una cantidad de 400 millones de dólares, una cosa así. Y Brasil dice, nos van a pagar en gas, con la producción. Entonces vamos descontando y ustedes pagan. Y cuando Sánchez de Lozada ve que era un gran negocio, trae a la Enron y retira Yacimientos petrolíferos fiscales del negocio. Los perjuicios a la sociedad boliviana generados por el proceso privatizador y sus derivaciones en materia de corrupción se investigan hasta la actualidad. Adjudicatario proponente, YPF Pérez Compán Plus Petrol Bolivia. Es un asunto entonces que puede calificarse como un auténtico saqueo, como una actitud antipatria, como una actitud de venta de Bolivia ante determinados personajes, pero también la subordinación a determinaciones que se tomaron fuera de nuestras fronteras. El hecho de que se haga caso sumiso a una autoridad extranjera es algo que no podemos olvidar y debemos recordar para que no se vuelva a repetir. ¿Por qué usted piensa que Sánchez de Lozada obró de esa manera? Llego a una conclusión. Pensamos que nuestros presidentes, en general, son representantes, voceros de nuestros pueblos frente al imperio, frente a Estados Unidos. Pero con Sánchez de Lozada pasa una cosa absolutamente diferente. Sánchez de Lozada es el vocero de los Estados Unidos frente a Bolivia. Las relaciones económico-financieras que tiene con bancos, con petroleras, con empresas mineras, y él es un socio dentro de todo este esquema económico. ¿Y los socios qué? Le exigen al socio Sánchez de Lozada que traiga utilidades. Los oradores, a su turno, lanzaron duros ataques contra el gobierno y principalmente contra el ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín, y afirmaron asimismo que los trabajadores y campesinos son contrarios a la capitalización de las empresas del Estado y a la privatización de la seguridad social. Durante los 90, cuestionar las privatizaciones era una osadía inimaginable para los líderes políticos tradicionales. La embajada de la Avenida Arce vivió su mejor momento histórico. Los funcionarios y mandatarios realizaron esfuerzos continuos por congraciarse con sus amos del norte. En la misma lógica de congraciarse con Estados Unidos, un imperativo era la represión de los campesinos cocaleros. Paz Zamora impulsó el programa Coca por Desarrollo, pero no logró frenar las presiones de Estados Unidos, y el 7 de mayo de 1990 firmó un tratado en Washington para conseguir fondos a cambio de erradicación. Las Fuerzas Armadas se consolidaron como instrumento de represión en contra de los campesinos. En abril y octubre de 1991, llegan instructores militares estadounidenses
para entrenar al ejército boliviano en tácticas contrainsurgentes que serán aplicadas en la represión directa en contra de los campesinos cocaleros. Estas metodologías consisten en ataques de las fuerzas de Humopar contra poblaciones campesinas, atentados, asaltos y tortura contra poblaciones civiles y hasta bombardeos a los caminos utilizados por los campesinos. Los leopardos entraban, así caminaban con joseles, con unas armas y nos daban gazotes. Eso era yo cuando era en mis 15 años por ahí. Sí, 15 años. Leopardos le llamábamos así, con ropas así medio así manchosos. Como aquí ahora el Humopar no ve igualito la ropa, pero no eran ellos así, nosotros, como nosotros bolivianos no eran gringos. El proceso privatizador y la represión organizada por Estados Unidos en el trópico se encuentran con una resistencia que consolidará su organización con el pasar de los años. Será también durante los 90 que desde el trópico de Cochabamba comienza a nacionalizarse la figura del líder cocalero Evo Morales como voz crítica hacia esas políticas. No solamente ha habido muertos, sino el gobierno, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, quemaron viviendas, nuestras chozas, erradicaron piñales, erradicaron cítricos. ¿Para qué? ¿Por qué? Con esa política represiva, el gobierno quiere asustarnos, quiere amedrentarnos, para que después las compañeras y compañeros abandonen Chapare de susto, para que después esas tierras sean entregadas a los gringos. Ese es el objetivo. En junio de 1991, cocaleros del Chapare intentan movilizarse hacia La Paz en repudio a la erradicación forzosa y son atacados por las fuerzas de seguridad. Su objetivo es erradicar la hoja de coca, bueno, se van a ir y sacarnos, y este terreno es entregar a Estados Unidos a manos privadas. Desde la embajada y a través de la DEA, Estados Unidos decidía todas las operaciones represivas. Para tales efectos, Washington financió y construyó la base aérea de Chimoré, que se constituyó de hecho en una base militar estadounidense en el corazón del trópico de Cochabamba. Encabezado los operativos por agentes de la DEA. Ni siquiera estuvo al mando de oficiales nacionales, ni militares ni policías. Los agentes de la DEA encabezaron estos operativos y acá todavía no habían las denuncias de la presencia de marines. Nunca pudimos confirmar ese dato, pero sí todos los agentes de la DEA, ¿no?, que encabezaron ese operativo. Hicieron toda una dura operación en contra del narcotráfico, que en síntesis fue en contra de los pequeños productores de hoja de coca. Funcionarios de la DEA también alquilan casas de seguridad, que muchas veces sirven como salas de interrogatorio y tortura en contra de los campesinos detenidos. Eran muy malos. Por eso siempre, discúlpeme, yo al gringo no tengo odio, pero tengo una trauma psicológica mental me ha entrado. Ya no me confío al gringo, un poquito quiero alejarme de él desde ese tiempo. Yo veo al gringo, lo mismo ve, hace seguramente nos va a hacer daño. Por esa razón nosotros un poco queremos ser racistas, como por decir, ¿no? Es Andrés así. Esas cosas nos ha pasado. Psicológicamente nos ha matado.
las balas que venían. Psicológicamente nos han matado, relata Fidelia 20 años después. Es la viva expresión de la guerra de baja intensidad, planificada y ejecutada por Estados Unidos en el trópico de Cochabamba. No podemos volver a las políticas del pasado. Todos sabemos que no sirve. Solo el plan de todos traerá la inversión que creará los empleos que tanto necesitamos. El 6 de junio, vota por Bolivia. Vota por el cambio. Vota por el plan de todos. Juntos podemos. En 1993, a 2 meses de asumir, Sánchez de Lozada aumenta la apuesta. Presenta a Estados Unidos un plan reservado para erradicar definitivamente la coca y lanza la opción 0. Pretende desplazar a 75.000 campesinos del Chapare y entregar esas tierras a 8 empresarios para convertir al trópico en un gran polo industrial. Como resultado, aumenta la represión gubernamental dirigida por la DEA. Sánchez de Lozada aprueba la operación Nuevo Amanecer para golpear la cadena de comercialización de la coca. En agosto de 1994 nace la Marcha por la Vida, la coca y la soberanía nacional. El gobierno ordena la detención de Evo Morales. Además, es el rechazo a la militarización a las zonas productoras de coca. ¡Viva la marcha por la dignidad y la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Muera la militarización! ¡Viva! ¡Aucachu coca! Sí, yo creo que esta marcha por la vida, la coca y por la soberanía nacional ha sido un triunfo del movimiento cocalero boliviano. Ese mismo año, Washington impone la política de certificación, mediante la cual se atribuye el derecho de calificar las políticas de represión contra la producción de coca en los países andinos. Si las naciones son aprobadas, continúan recibiendo fondos. Si no aprueban, los envíos de dinero son suspendidos. La consecuencia inevitable es la sistematización de la represión para lograr la aprobación de Estados Unidos. En 1995, Boni decreta 2 estados de sitio, pero las movilizaciones no cesan. Esta vez son las mujeres quienes marchan desde el trópico hasta La Paz. El 17 de enero de 1996, luego de un mes de caminata que también incluyó represión gubernamental, las mujeres arriban a la sede de gobierno. Los del pueblo de La Paz han quedado sorprendidos por la marcha que hemos hecho las mujeres, por la valentía que han visto de las mujeres ancianas, mujeres cargadas sus guaguas, embarazadas, y también nos están ayudando nuestros compañeros cargados nuestros bultos. Y así quedaron sorprendidos todos los medios de comunicación y el pueblo de La Paz. La capitalización también golpea a los mineros, que en resistencia a la privatización de Amaya Pampa y Capacirca son masacrados por el ejército en diciembre de 1996. Banzer llega al poder en agosto de 1997 y 6 meses después, Washington le impone el Plan Dignidad. El ex dictador lo aplica mediante el decreto 24.963. Se proponen erradicar la totalidad de las plantaciones de coca para el año 2002, por lo que se inicia una nueva escalada en la militarización del trópico
que incluye la creación de la Fuerza de Tareas Expedicionarias, a sueldo de la embajada. Es su plan estratégico para mantener la certificación positiva de Washington y cuenta con un presupuesto de $1.000 millones. Hace un año yo creo que hubo mucho escepticismo sobre el Plan Dignidad, pero el gobierno ha cumplido con su propio compromiso. Yo creo que lo importante no es hablar de lo que dicen los Estados Unidos o lo que dicen las Naciones Unidas o lo que sale en la famosa certificación. Lo importante es si el gobierno ha cumplido con sus propias metas, y eso ha hecho. En la permanente campaña organizada para demonizar al movimiento cocalero, las autoridades de turno reportan la presencia de una guerrilla en el Chapare. Durante 1999 se realizan más de 40 operativos de erradicación forzosa. Actualmente tenemos la unidad móvil de patrullaje rural y se la crea con asistencia americana, ¿no? Tanto en el entrenamiento como en la parte de abastecimiento. Un recuerdo que nos recordaba hace casi 8 años, no llegaba aquí. Mira, los pastizales todavía siguen, pero el cementerio ha avanzado mucho ya. He visto varios muertos, compañeros. Por ejemplo, aquí en Chancadora, un compañero fallecido con la bala de helicóptero. Otro compañero, 3 compañeros fallecidos en Senda 6, en plena vía de día. Que aquí el que dirigía eran los gringos de Estados Unidos. Eran camuflados como los mismos mupares hoy están. El mismo uniforme utilizaban los gringos. Pero ellos eran más altos, más chocos. Y nuestros policías, nuestros compañeros de la policía son no parecidos a ellos. He visto varias veces aquí en estos desbloqueos, personalmente dirigiendo los gringos, y también he visto aquí adentro un campamento, 3 gringos dirigiendo la erradicación forzosa de hoja de coca. Yo he sentido, ¡pah!, como un puñete. Y ahí me volví como tonto y dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Al caerme me hice barro y me agaché y a la camisa sangre chorreó. Y dije, ¿de dónde es esta sangre? Hurgué toda la encía de reventar aquí. Me lo trajeron aquí a Chimoré y en Chimoré no hicieron parar la hemorragia. A Estados Unidos que tenían que solicitar para que me puedan llevar en helicóptero a Santa Cruz. Y es por eso, todo se tenía que pedir de Estados Unidos para hacer. Yo responsabilizo a los gobernantes, a todo el grupo de los gobernantes. Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga, Banzer y Goni Sánchez de Loja. Han sido ellos, cúpula. Ojalá que no vuelva esos momentos negros que ha pasado Bolivia. Ojalá, pido a Dios que no vuelva. En el proceso de implementación de las políticas económicas y militares deseadas por Washington, Estados Unidos pasó a controlar prácticamente todos los estamentos de la debilitada estructura estatal boliviana, violando de hecho y de manera flagrante la soberanía de la nación. Después de
del primer gobierno de Sánchez de Losada, hasta el 99, sube Banzer. El general Banzer saca una ley del mercado de valores y en esos artículos dice que los directorios de las empresas tienen que ser públicos, tienen que conocerse. Ustedes saben que este pequeño detalle, el que el pueblo boliviano conozca quiénes son sus directores y que se consigna como una exigencia de esta ley, origina la protesta de los Estados Unidos, de su embajadora Dora Rinac, indicando que no va a permitir que se violen los derechos de las empresas, queriendo que se conozcan los nombres de los directores. Protestas del Fondo Monetario, protestas del BID, protestas de las transnacionales que operan en Bolivia, amenazando con represalias por este pequeño hecho. Y es tan fuerte la protesta para que no conozcamos los nombres de los directores de las empresas capitalizadas que Banzer tiene que derogar ese artículo y nosotros no podíamos conocer quiénes habían sido nombrados directores de estas empresas. O sea, mayor injerencia, mayor sometimiento, ya es imposible. Cuando Banzer era presidente, quien se sentaba en las reuniones de gabinete a la derecha de Banzer era un hombre llamado Eliahan Kreis, que era el delegado del Fondo Monetario Internacional, que era el que decidía cuáles iban a ser las políticas económicas. No trabajaba desde la embajada, no trabajaba en un lugar oculto, se sentaba, y esto lo debe saber el señor Tuto Quiroga seguramente, se sentaba a la derecha de Banzer, Eliahan Kreis, durante las reuniones de gabinete. En el Ministerio de Gobierno había una oficina de la Embajada de Estados Unidos con dos tipos que estaban ahí permanentemente. O sea, no es que les molestaba a las 6 cuadras caer del Ministerio de Gobierno a la Embajada de Estados Unidos. Y en el Ministerio de Gobierno estaba la oficina, estaba bajando por la Arce, hay dos oficinas del Ministerio de Gobierno, una a la derecha y una a la izquierda. En el de la izquierda estaba esa oficina. Del Ministerio de Gobierno, media cuadra arriba. Bueno, ni media cuadra, 2 edificios arriba. El edificio Calama, en plena avenida Arce, piso 12, para precisar, con sus antenas afuera, ¿no? Y escuchaban hasta el susurro del ministro de Gobierno, pero lo chistoso es que el gobierno lo sabía. ¿Te das cuenta? Los hombres de inteligencia que trabajan para el gobierno, de la policía, te decían, algunos amigos, te decían, oye, ten cuidado porque, mira, esa es la oficina de la CIA. O sea, no sé en qué lugar del mundo te permitirán una de esas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estaba bien, ¿no? En Entel funcionaba una oficina de donde se hacían también escuchas. Los orejas se llamaban. Sí, entonces sabías de eso. Claro, claro, se ponían el nombre, los orejas. ¿No? Los orejas, donde funcionaba una de las oficinas de la estación CIA, de donde se escuchaba, bueno, lo que hablaba todo el mundo, ¿no? Eso lo desmontaron, no me acuerdo si poquito antes o poco después de que fuera nacionalizada. Justo en la nacionalización. Creo que en la nacionalización. Claro, nacionalizaste y te encontraste con el piso. Con el piso. Claro, era todo un piso. Claro, 24 oficiales, 24 horas al día. 24 horas al día. Todos los teléfonos que ellos querían, te grababan, todo. A mí me impactó cómo la DEA podía controlar el país entero por medio de la telefónica. País, la dirección, control de escuchas, el espionaje. Nosotros podríamos decir, sin dudar, que Bolivia fue un país prácticamente tomado durante todo el siglo XX por la CIA y una parte del siglo XX también por la DEA. Otra injerencia notable era la designación de altas autoridades nacionales. Víctor Hugo Canela fue posesionado como viceministro de Defensa Social, lo que en la época se conocía como SAR antidrogas, durante el primer gobierno de Goni. Pero su designación no fue realizada por el presidente, sino por la CIA, como él mismo lo revela. Me llamó Randy de la CIA, que era el jefe, ¿no? Que no lo conocía. Y se presentó, estuvimos en el Hotel Ritz y me dijo, vamos a proponer su nombre también. Así lo conocí.
Y yo le dije, no me van a nombrar, ¿no? Porque no me pueden hablar de robar, de narcotráfico, etc. Le aposté. Y ya en la última me llamó y me dijo, ahora vamos a exigir que lo nombren usted. Entonces, ellos en realidad me hicieron nombrar, ¿no? Porque me llamó el presidente y me dijo, no el presidente, el ministro, y te nombramos ahora, ¿no? Canelas fue protagonista de otro caso emblemático de la época, en el que Estados Unidos no podía estar ausente. El 15 de septiembre de 1995, un avión proveniente del Alto es detenido con más de 4 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Lima. La trama del caso Narcoavión es compleja e involucra a las más altas autoridades del gobierno de Goni. Pero a grandes rasgos, lo que termina por revelarse es que los funcionarios de la DEA en Bolivia conocían el cargamento de la aeronave, no hicieron nada por detenerla y adicionalmente se evidenció que la DEA operaba en territorio nacional sin respetar la jurisdicción de los organismos locales. Finalmente se descubrió la existencia de una dependencia de seguridad controlada por la DEA, el Centro de Operaciones Especiales Policiales. El COPES funcionaba en complicidad con grupos de narcotraficantes. Yo pienso que en Bolivia la DEA sí, y no puedo decir otra vez a nivel de estructura, pero sí agentes de la DEA han estado involucrados en el tema de las drogas. No únicamente agentes de la DEA, también sus contrapartes bolivianas. Lo que ocurre es que los casos donde se ha observado ese posible involucramiento, con testigos y todo, pues los agentes de la DEA desaparecen del país, ¿no? O sea que no se conocen sus nombres porque todos se llaman John Smith. La DEA también aparece acusada de pagar bonos de lealtad a jueces y fiscales para mantener a la justicia del lado de los victimarios y no de las víctimas. En mi calidad de juez tengo facultades extraordinarias y es en tal calidad que vamos a preguntar aquí a los presentes. Señores, ¿ustedes participaron cuando recogieron aquí el cadáver? ¿Algunos de ustedes? ¿Quiénes han visto? Esos son ya o Manacho. Asimismo, se va a constar que ninguno de los comunarios presentes en la audiencia saben sobre los pormenores. Yo a mí cuando me han detenido en el 2000, cuando me estaban llevando a la cárcel, yo como una asesina, una terrorista, amasada a mis manos, amanillada, boca abajo, encima los militares yendo encima de mí, sentándose. Bolivia! ¡Que muera el yanqui norteamericano! Un resultado que no sorprendió a nadie. Hoy hemos vencido incuestionablemente en las elecciones presidenciales. Con profunda emoción, Jorge Quiroga y yo les decimos a nuestro pueblo, muchas gracias. Durante esta etapa histórica, Estados Unidos también desarrolló un sistema para vetar a los políticos que no eran de su agrado. El otorgamiento o suspensión de visas buscó imponerse ante la opinión pública de facto como un instrumento de selección de candidatos.
Evo Morales, el líder indígena que organizó toda la oposición a las políticas estadounidenses contra la droga, ganó un escaño en la Cámara Baja con un resonante 60,5% de los votos. El fenómeno Morales, junto a la capacidad de Jaime Paz Zamora del MIR de mantener el tradicional apoyo a su partido, a pesar de los cuestionamientos de Estados Unidos en relación al narcotráfico, significan también el envío de un mensaje a Washington. Le dice primero que esa política de desertificación y la política unilateral de imponer y de censurar a candidatos sin hacerles un juicio previo es una política errónea, una política que de alguna manera vulnera la soberanía del país. Bolivia nace al siglo XXI con un agotamiento de las políticas neoliberales. Las privatizaciones tan festejadas por Washington ya no son aceptadas por las mayorías sociales. ¡Miren lo que me están golpeando! ¡Carajo, yo la policía que se me agarraron! ¡Ahora cuidado que me golpean! La primera evidencia se dará en Cochabamba a principios de abril del año 2000. En el altiplano, será Felipe Quispe quien lidere el levantamiento aymara. El único delito que hemos cometido es reclamar el poder político que nos devuelvan a nosotros. La clase política tradicional no será capaz de percibir los reiterados avisos que marcan la magnitud de ese cambio de época. La negación a romper con la sumisión histórica a los dictados de Estados Unidos terminará costándole a esa clase política su propia supervivencia. Bueno, para mí y para muchos la Guerra del Agua fue el punto de quiebre de un modelo económico de despojo, de saqueo. La Guerra del Agua, la gente dice, ahora lo que nos incumbe y nos afecta a nosotros, lo decidimos nosotros y nosotras. Y en la Guerra del Agua se vio claramente la decisión estadounidense a través de este organismo financiero como el Banco Mundial, cuyo mayor accionista es obviamente Estados Unidos, que impuso la privatización del agua para poderse otorgar a Bolivia un préstamo de dinero para la construcción de caminos. Pero además, en la privatización del agua, intervino de manera muy solapada, pero al mismo tiempo cínica, la empresa Bechtel de Estados Unidos, de California, en San Francisco, empresa que está muy relacionada a la familia de George Bush. Bechtel en Cochabamba, cuando se privatizó el agua, no se sabía quién era, no se sabía qué empresa privatizó el agua en Cochabamba. Era una empresa que adoptó el nombre de Aguas del Tunari, en homenaje además a nuestras montañas hermosas en Cochabamba, y nadie sabía quién estaba detrás de Aguas del Tunari. Después de 4 meses de pelea en las calles y los caminos, logramos arrancar del gobierno de aquel entonces quién era Bechtel, que se quite la máscara Aguas del Tunari. Y supimos que detrás de Aguas del Tunari estaba Bechtel como socio mayoritario, una empresa estadounidense, Abengoa de España, Edison de Italia y un conjunto de pequeñas empresas bolivianas a la cabeza de Samuel Doria Medina en aquel entonces. Este es el primer juramento presidencial del nuevo siglo XXI. A mediados de 2001, Banzer, enfermo, se ve obligado a traspasar el poder a otro alumno destacado de Washington, su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga.
thing that has happened here at the World Trade Center. We noticed flame and an awful lot of smoke. El 11 de septiembre de ese mismo año, Estados Unidos se estremece con el atentado contra las Torres Gemelas. 24 horas después, Tuto Quiroga mantiene una reunión con el embajador Manuel Rocha. Se le instruye al presidente boliviano tomar acciones de erradicación más agresivas y cerrar los mercados ilegales de coca. El presidente de Bolivia toma nota y pronto se evidencia que tiene la mejor disposición para cumplir al pie de la letra los mandatos de la potencia del norte. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Estados Unidos entra en guerra contra el terrorismo. Para Washington, Evo Morales es el Bin Laden andino y los cocaleros sus talibanes. Bush inicia la invasión a Afganistán el 7 de octubre de 2001. Tuto Quiroga no se queda atrás y, siguiendo la misma línea de Rocha, intenta aprovechar el contexto para conseguir más fondos de Washington que serán volcados en la represión dentro del Chapare. Un mes más tarde de iniciada la cacería de Bin Laden, Tuto lanza la cacería de Evo Morales y sus talibanes. En el transcurso del año que duró la presidencia de Quiroga, las víctimas mortales en el trópico fueron más cuantiosas que durante todo el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los propios uniformados gringos norteamericanos ya siendo parte de algunas operaciones militares que hacían en el trópico de Cochabamba, por supuesto persiguiendo a los dirigentes, a los campesinos, a los cocaleros, supuestamente que estaríamos metidos con el narcotráfico, con el terrorismo, pero lamentablemente en ese entonces el ejército, nuestra Policía Nacional no tenía su independencia, totalmente sometido al imperio, totalmente sometido a los gringos que no tenían voz de mando, o sea, tenían que obedecer a la fiel palabra que decían esos gringos uniformados. En noviembre de 2001, cuando apenas habían pasado 2 meses del atentado a las Torres Gemelas, el Chapare ingresa en uno de los procesos represivos más agudos del régimen neoliberal. El diputado Evo Morales, en abierta violación a su investidura parlamentaria, es virtualmente secuestrado por los militares durante más de 10 días en la localidad de Terazama. Los cocaleros reclamaban el reconocimiento del cato de coca para poder trabajar legalmente. El 21 de noviembre se llega a un acuerdo por mediación de la Iglesia y el Defensor del Pueblo. Morales es liberado, pero 6 días después, horas antes de viajar a Washington, Quiroga oficializa otra instrucción de Rocha y emite un decreto reservado, el 26.415, que prohíbe la comercialización de la coca. La represión no se detiene y a principios de diciembre, el máximo dirigente sindical de Chimoré, Casimiro Huanca, muere tras un asesinato selectivo perpetrado por el ejército. ¡Hay otro ahí atrás! ¡Suba! ¡Suba! Con calma. Al otro, sáquenlo. Los militares van con bombas. Por aire nos metían balas. Habían muertos, heridos, como tostados los balas sonaban. Aquí por allá. Compañeros, sus pies
baleados, compañero Felipe Mamani, compañero Casimiro Huanca, que en paz descanse. Mientras esto sucede en el Chapare, Tuto Quiroga visita Estados Unidos y la prensa local se muestra al borde del orgasmo. Uno de los temas tratados por Tuto en la Casa Blanca es la exportación de gas a través de puertos chilenos hacia California. Pocos días más tarde, el embajador Rocha declara que Evo Morales y Felipe Quispe son terroristas que se encuentran en la lista negra de Estados Unidos. I can only say that the government of the United States has made it very clear. Government of Bolivia, the future government of Bolivia, resume the cultivation of coca and stop the eradication programs, that obviously U.S. aid would be in jeopardy. That is the official policy of the U.S. government. El 16 de enero de 2002, la clausura del mercado de coca de Sacaba en Cochabamba derivará en enfrentamientos con un saldo de entre 7 y 10 muertos. Es el resultado directo de la aplicación de un decreto impuesto al presidente de Bolivia por el embajador de Estados Unidos. Un documento desclasificado reconfirma que durante su visita a Washington, Tuto Quiroga fue presionado para que Bolivia impulse la erradicación de la coca de forma más agresiva. La erradicación de la coca, la lucha contra el contrabando. Para mandar al presidente Quiroga no hizo falta la presencia de Bush. Bastó con un funcionario de cuarto nivel. El encargado fue Rand Beers, asistente del secretario de Estado para el Narcotráfico Internacional. Adicionalmente, el embajador Rocha buscaba desesperadamente frenar el crecimiento del diputado Evo Morales, por lo que no casualmente, el líder de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba fue expulsado del Congreso. El delito que yo tengo para ustedes es haber cumplido un mandato popular, un mandato del pueblo. Y mi peor delito es, si quisiéramos hablar aquí con algunos ministros de gobierno desde aquellos tiempos, desde el 88, también es ser insobornable. Al mismo tiempo, más de un centenar de dirigentes cocaleros eran encarcelados por el gobierno. En la estrategia de demonización contra Evo Morales, no podía faltar el apoyo de los grandes medios de comunicación. El 26 de junio de 2002, 4 días antes de las elecciones presidenciales, el embajador Rocha amenaza al pueblo boliviano. El embajador de los Estados Unidos ha hecho un anuncio dirigido al candidato Evo Morales. Vamos a escucharlo. Hace unas semanas, un aspirante a la presidencia dijo repetidas veces que la embajada lo había amenazado de muerte. Quiero decirles con incuestionable claridad que esa vil acusación es totalmente falsa, es una absoluta mentira. Al único individuo al que Estados Unidos ha amenazado de muerte es a Osama Bin Laden. No sé si el aspirante a la presidencia, al emitir tremenda mentira, quiso de nuevo expresar su solidaridad con los asesinos y terroristas. Según la prensa, este mismo aspirante a la presidencia dijo en su cierre de campaña que de ser gobierno cerraría las oficinas de la DEA. Quiero recordarle al electorado boliviano que el mercado del gas de California está abierto a una Bolivia que sale del circuito de la cocaína. Bolivianos y bolivianas, abran sus ojos, que el futuro de sus hijos y de sus familias está en sus manos. Es la frutilla del postre, en la torpe y reiterada estrategia del Departamento de Estado y del embajador Rocha para destruir a Evo Morales. Hasta el mismo Goni lo entendió así.
Estados Unidos que los negocios están en peligro si es que Evo Morales está en la próxima coalición de gobierno? Yo creo que fue fuera de lugar. Tengo la sospecha que el embajador es el jefe de campaña de Evo Morales, porque eso le ayudaba a él y creo que ha sido fuera de lugar. Narcotraficante, asesino, y a partir del 11 de septiembre del 2001 ya soy terrorista. Eso es normal. No tengo ningún miedo, el pueblo lo sabe, y además nadie cree al gobierno todo lo que dice. El pueblo no los cree. Por eso mismo no tengo ningún miedo de seguir con esa campaña, pero me alegra mucho que sigan hablando. Bolivia necesita más trabajos para resolver la crisis. Goni y Carlos Mesa han firmado un contrato con los bolivianos que los compromete a construir una nueva carretera de norte a sur, construir viviendas, hacer conexiones de gas domiciliarias, crear riego y dar electricidad a familias rurales. Ellos lanzarán estos programas para dar empleos durante los primeros 90 días de gobierno y esta tarjeta asegura que ellos van a hacer lo que dicen. Reciba su contrato. Obras con empleos. Los resultados de las elecciones dejaron en claro que el pueblo boliviano no se dejaría amenazar por Estados Unidos y que si los partidos tradicionales no daban una solución muy rápida a la crisis estructural por la que atravesaba el país, Evo Morales se transformaría en el próximo presidente de la nación. Estados Unidos tomó nota de la situación y para evitar el colapso del sistema político, comenzó a inyectar dólares para sanear el sistema mediante cambios de maquillaje. La USAID impulsó un proyecto de reforma de los partidos políticos tradicionales. Pero muy pronto quedó en claro que la crisis era irreversible. Washington había cometido demasiados errores. El exitismo por la caída del comunismo hizo creer a los ideólogos del capitalismo que un régimen radical basado en el neoliberalismo privatizador era la única forma viable de organización social. La obsecuencia de Estados Unidos por reprimir siempre la oferta y nunca la demanda en lo relativo al narcotráfico arrastró a la potencia del norte a imponer procesos altamente represivos en gobiernos mucho más débiles como los de Bolivia, Perú o Colombia. Este es poderoso, esta poquita. En el caso boliviano, ni siquiera se les ocurrió tomar en cuenta el milenario enraizamiento de la coca dentro de la sociedad. La represión sistemática de la DEA funcionó como germen del que sea probablemente el movimiento campesino antiimperialista más organizado de América Latina. Persiguieron sistemáticamente a su líder, lo encarcelaron en 8 oportunidades, lo confinaron 2 veces al interior del país y lo intentaron asesinar en varias oportunidades. Del pueblo boliviano, con la fuerza del movimiento campesino, con la fuerza de nuestra identidad de quechos, aymaras, guaraníes, vamos a doblar al imperialismo norteamericano. Alguien decía en ese momento, esta noche nos van a acercar. Si nos van a acercar esta noche, el grupo 4, que está a la cabeza del compañero Moisés, continuará marchando. Si el gobierno de Estados Unidos dice que hay coca excedentaria, pues esa coca excedentaria hay que industrializarla. Paradójicamente, Estados Unidos y sus representantes locales fomentaron lo que supuestamente se proponían detener. Como en tantas otras partes del mundo, Washington fue un factor determinante a la hora de multiplicar el sentimiento antiimperialista de amplios sectores. Fue Estados Unidos el encargado de crear las condiciones sociales adecuadas para el surgimiento de líderes que cuestionaron sus políticas injerencistas. Y esa intervención del embajador Rocha acusándolo a Evo Morales como narcotraficante y además advirtiendo a la sociedad boliviana de que con Evo Morales el país estaría en riesgo ante la comunidad internacional y se haría inviable el país, yo creo que eso detonó un espíritu nacionalista en Bolivia, antiimperial, que ayudó a un crecimiento inesperado del liderazgo del presidente Evo.
durante el neoliberalismo, la identificación de los líderes locales con la potencia del norte superó todos los límites imaginables. What I laugh about is you shampoo it, and then when you comb it, it's still full of this stuff. This is God's punishment to politicians in Bolivia. And you can't say anything except thank you. They rub it into your head. It's En septiembre de 2003, en medio de una oleada de protestas extendidas en el altiplano, la embajada comete su último error garrafal al ordenarle al gobierno una operación militar para liberar a un grupo de turistas retenidos en Sorata. La masacre comandada por el ministro de Defensa Sánchez Berzaín se prolongará hasta el 17 de octubre, fecha de la caída de Goni. Se va a reponer el orden y se va a derrotar a los sediciosos. Yo no voy a renunciar. Ejército están ahí atrás, masacrando a los campesinos y a los vecinos de Ovejuyo, Chasquipampa. ¡Que se vaya este gringo! ¡Que Ahí es donde nos hemos unido, mineros, profesores, gremiales, junta de vecinos, todos los distritos del Alto, del campo. Una masa se ha levantado. Con eso hemos derrotado el gobierno neoliberalismo. Salida de Sánchez Lozada, ese gobiernos neoliberales, y pasamos a otra etapa. Esa historia tenemos que mostrar, esa historia tenemos que saber, porque el pueblo boliviano somos mayoría. Aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Gonzalo Sánchez Lozada y su gabinete más conocido como carniceros de los bolivianos. Y dentro de ese marco yo quiero decir que llegó la hora de recuperar la democracia, llegó la hora de recuperar los hidrocarburos y todos los recursos naturales. Proclámase presidente constitucional de la República al ciudadano don Juan Evo Morales Ayma. Pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Zárate Vilca, Apehuayqui Tumpa, Andrés Ibáñez, Che Guevara, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal, a muchos de mis hermanos caídos, cocaleros en la zona del trópico de Chabamba, por los hermanos caídos en la defensa de la dignidad del pueblo alteño, de los mineros, de miles, de millones seres humanos que han caído en toda América, y por ellos, presidente, pido un minuto de silencio.